Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues buenos días, Mónica Cobo. Muchas gracias por estar en Getafe News. Buenos días, José Luis. Muchas gracias a ti por la invitación. No, la verdad es que, bueno, lo estábamos comentando ahora fuera de micro, que un poco la intención, sobre todo, cuando estoy charlando con gente que ha pasado, sobre todo, por el ayuntamiento, ¿no? Te comentaba antes, fuera de micrófono, que hablaba con una de las últimas entrevistas que hemos puesto, que es la de Ana Calcerrada, y un poco mi idea es eso, conversar con la gente que habéis pasado. Has estado 8 años en el ayuntamiento como portavoz de Ciudadanos, sí. Y eso es una experiencia que, desde mi punto de vista, yo creo que es valiosa y que yo creo que, bueno, pues quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido esa experiencia, esa parte, y luego charlar un poco sobre Getafe, porque al final, pues bueno, al final cuando alguien se presenta a las elecciones es porque le ocupa o le preocupan sus vecinos y su ciudad. Empiezo como todos, y como a todas les pregunto lo primero por ¿qué destacaría de Getafe? ¿Qué es esa cosa que tú dirías que si alguien te preguntara que no conoce Getafe, tú pondrías siempre en valor? Su gente, los vecinos de Getafe. Yo creo que Getafe siempre ha tenido esa seña de identidad dentro de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, de ser un municipio de acogida, porque siempre lo ha sido, de ser un municipio reivindicativo, que siempre lo ha sido, y desde luego de ser un municipio muy vivido, porque la gente vive y transita por nuestras calles, y es lo que más destacaría de Getafe. O sea, yo Getafe siempre lo he llevado con mucho orgullo y a gala, porque cuando eres de un sitio, pues al final también te enamoras de ese sitio y te enamoras de su gente. Mónica, tú entras en el ayuntamiento en las elecciones, a ver si yo he hecho bien las cuentas, de 2015. Sí. En esas elecciones municipales, tú te presentas como portavoz, como candidata de Ciudadanos, en un momento muy raro porque parecía que no había candidata, candidato, fueron muchos últimos días. Lo vimos muy ahí bien. Ahí tuvimos experiencias los dos, cada uno de nuestra posición, que lo hemos hablado eso, pero ¿cómo llegas y cómo llegas para dar ese paso? Bueno, pues es verdad que yo lo he contado muchas veces, cómo llegué a ser la candidata en Getafe. Había una situación muy peculiar dentro de la agrupación de Ciudadanos en aquel momento, donde había 3 fracciones y ninguna era muy buena para tirar para adelante, y la dirección de Madrid decidió que la persona que encabezara las listas en el municipio fuera yo, una persona de Getafe de toda la vida, y que bueno, que hiciéramos un trabajo digno y decente, y desde luego ese orgullo sé que me lo he llevado, de haber hecho un trabajo muy digno y muy decente, y por mis vecinos. Sí, la verdad es que es verdad que fueron unos días polémicos. Nos reímos por eso, porque yo estaba en entonces... Nos reímos. Estamos en Getafe Voz y siempre yo tuve un programa y todos los días decía, está en la hemeroteca el que lo quiera contar, pero ¿quién va a ser la candidata? Pero por favor, ¿Quién va a ser la candidata? Yo me acuerdo de... ¿Quién va a ser el candidato? Yo me acuerdo de un mensaje directo por Twitter de un tal José Luis Cifuentes que decía, si eres tú la candidata, queremos hacerte una entrevista en Getafe Radio, me acuerdo. Sí, de sí, porque, claro, pues evidentemente... Era el run run que corría por la ciudad, y ahora ya que ya tienes una experiencia, que has estado los 8 años en el ayuntamiento, ahora lo entiendes mejor porque había ese interés sobre todo de todo el mundo, porque era el desconocimiento. Habíamos escuchado todos los que nos movíamos, digamos, en los mentideros, los conflictos que tú dices de la agrupación, ya se había oído el rollo de dimisiones, de ceses, de historias que habían surgido, y claro, todo el mundo estaba pendiente de quién era la ciudad. ¿Y qué recuerdas de cómo cuando llegas al ayuntamiento? ¿Tomas el acta? Bueno, cuando llegaba, porque... Es verdad que, si recuerdo, desde que me nombraron hasta que fueron las elecciones, fue un momento complejo, porque había mucha tensión y aquello no fue fácil, y menos para una persona que nunca ha estado en política, que al final todo lo sobredimensionas, porque crees que todo lo que se dice de ti se está enterando todo el mundo, y eso al final fue una etapa que hubo que conjugar. Y bueno, yo siempre dije que lloré mucho esos días, pero me hizo muy fuerte luego a la hora de llegar. Y luego ya cuando ya llegamos, o sea, cuando ya sacamos los 2 concejales, la entrada en el ayuntamiento, yo también siempre lo he dicho muchas veces, la acogida fue espectacular, desde los técnicos, los trabajadores del ayuntamiento. Yo siempre me he sentido en mi casa,
nunca ni me he sentido observada, ni... O sea, he estado muy a gusto desde el primer día que puse un pie en el ayuntamiento hasta que me fui. Y es verdad que, bueno, fue un proceso también de aprendizaje. Claro. Porque cuando tú militas en un partido político desde las juventudes, ¿no? Pues bueno, sabes lo que es la política, pero cuando tú vienes de la sociedad civil, pues como veníamos nosotros, como le pasó ahora a Getafe en aquel momento, mucha gente que entraba nueva, pues lo que hablábamos fuera de micro, ¿no? Con esas ganas, esa ilusión de poder transformar tu municipio y mejorarlo para tus vecinos, bueno, pues luego empiezas a darte también de frente, ¿no? Con la realidad de una administración totalmente encorsetada, donde es muy difícil, y bueno, ya la oposición no te lo cuento, poder hacer algo. Pero la verdad que es una experiencia vital que yo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debería de pasar para luego poder opinar o criticar, porque es muy fácil y es verdad que yo creo que todo el mundo tendemos a decir lo mismo, ¿no? O sea, el desconocimiento que la ciudadanía en general tiene de cómo funciona una administración o cómo los políticos hacen su trabajo. Claro, es muy fácil luego caer en esa crítica banal de es que se lo llevan muerto, es que no hacen nada. Y es verdad que yo es algo que recomendaría a todo el mundo y que viera todo el trabajo que se hace dentro de un ayuntamiento, dentro físicamente. Luego ya no te hablo del que haces externo en cuestiones de representación, bueno, eso lo hemos vivido también. Claro, ahí hay un tema importante que yo creo que destacas, ¿no? Llegáis a una legislatura en la que se produce un vuelco porque bueno, gana el Partido Socialista las elecciones, pero sin una mayoría. Y Sara Hernández tiene el peor resultado de la historia del PSOE. No, lo gana el PP. Bueno, la gana el PP, sí, es verdad, es verdad. Tiene 9 concejales, sí, es cierto. Sí, es verdad. La gana el Partido Popular, gobierna Sara Hernández, porque está aquella disputa, es verdad, que comentamos con Ana, con la Calcerrada sobre aquellos 7 votos, esa investidura famosa que necesitaba los votos. Los 7 contra los 8 votos. De ahora Getafe y aquellas negociaciones que duraron tanto y que ya digo, os conformáis en una corporación municipal con un Partido Popular que gana las elecciones, pero que está en la oposición, igual que vosotros, y un gobierno en minoría. Porque es verdad que hay un gobierno con 8 concejales, apoyado por Izquierda Unida, porque estaba Javier Santos entonces en Izquierda Unida, y están en minoría. ¿Qué recuerdas de esa legislatura? Pues eso fue muy convulsa porque esos partidos socialistas con ahora Getafe no se entendían. Bueno, perfectamente. Es verdad que lo hablábamos fuera de micro, que cada legislatura yo la he vivido de una manera diferente. La primera legislatura pues entras con toda la ilusión, el desconocimiento, que tienes que ir aprendiendo poco a poco también cómo manejarte, los tiempos políticos. Bueno, pues con toda esa efervescencia entramos, yo creo, 9 o 10 concejales nuevos que no habían estado en política nunca. Y claro, te enfrentas a dos monstruos como partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, con una hegemonía, claramente sabiendo hacer política. Entonces, lo primero que yo hice fue observar mucho y luego ver cómo manejarte, ¿no? Porque teníamos 2 concejales, había que sacar las propuestas que llevábamos, pues yo recuerdo que muy pocas salieron con votos en contra, al final era negociación, o con un partido con otro. Es un aprendizaje, sobre todo el primer año que yo creo que ninguno sabíamos por dónde nos estábamos meneando, pues fue un año de aprendizaje. Luego las tensiones que se vivieron dentro de lo que fue ese acuerdo de coalición, bueno, de investidura, porque nunca fue de coalición, y ahora Getafe y del Partido Socialista, donde yo es verdad que fui muy crítica y siempre decía que aquí se venía para trabajar a llegar a acuerdos y que ahora Getafe estaba impidiendo aprobar unos presupuestos municipales, ¿no? Bueno, pues todo eso yo creo que lo miras con retrospectiva y dices, oye, se ha trabajado y se han hecho cosas. Y se ha trabajado mucho, aun estando en puntos muy diferentes, porque para eso somos partidos políticos. Pero al final, bueno, pues fíjate, yo creo que había un respeto y una convivencia entre las propias fuerzas políticas dentro del ayuntamiento que no se dio en la segunda legislatura. Yo creo que todos teníamos tantas ganas de hacer cosas y dentro de tu posición política, evidentemente, pero yo creo que fue una legislatura más bonita, yo la recuerdo como más bonita que la última legislatura. Has dicho llevar proposiciones a los plenos y sacarlas aprobadas. ¿Y qué sensación queda? Yo siempre lo pregunto porque es una cosa que yo creo que a cualquier ciudadano cuando se entera, tú y yo y todos hemos hablado con ciudadanos y con vecinos además, cuando llegas al vecino le dices, no, hemos sacado esta proposición aprobada, pero esto no se va a hacer. Eso es.
Pues ahí es donde te das de bruces contra la realidad, ahí donde yo siempre lo he dicho, el pleno es la justificación de un sueldo público, de todo el trabajo que se hace y no se ve, pero es la escenificación pública para el vecino del trabajo que se hace. Es verdad que es muy triste cuando te llega un vecino a tu despacho y dice, no, pero yo he visto que esto se ha aprobado en el pleno, ¿cuándo se va a hacer? Y dices, ya, pero yo no soy el gobierno, yo no ejecuto. Claro. Al final ningún gobierno cambia, o sea, modifica su estrategia política por hacer, aunque esté aprobado en un pleno, proposiciones de otros grupos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde te das de bruces contra la realidad y dices, esto no es tan eficaz como yo pensaba que podía ser, ¿no? No es tan pragmático para poder cambiar la vida de los vecinos, a no ser que esté gobernando. El vecino tiene la imagen, el vecino cualquiera, el que no lo conoce, cualquiera tiene la imagen de que el pleno es el Congreso de los Diputados, sí. El que hace leyes y normas y el que decide las cosas, y luego el gobierno, el ejecutor, legislativo, ejecutivo, pero en el caso de los ayuntamientos eso no funciona así, y menos en una ciudad como la nuestra con la ley de con la ley de grandes ciudades, que tú sabes como yo y todo el mundo que ha estado en política sabe que al final quien gobierna es la Junta de Gobierno. O sea, al final, a través de la Junta de Gobierno se aprueban cantidad de proyectos y cantidad, bueno, pues licitaciones, adjudicaciones, y al final eso no pasa por un pleno. Tienen que ser cantidades muy elevadas y tú sabes como yo que tienen que superar el 10% del presupuesto para ser trasladado a un pleno, con lo cual estaríamos hablando de una obra faraónica. Lo que se llevan al pleno son obras muy grandes o presupuestos, el PIR, que son dotaciones muy grandes, que es lo que al final se aprueba en un pleno, que es puro trámite. Porque al final ni un concejal decide en esa votación qué es lo que se va a hacer, porque al final luego el PIB dependía de la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, esto es un poco... Por acabar con esa legislatura hemos hablado de la enorme tensión, de la distancia que había entre ahora Getafe y el PSOE, que fue lo que marcó toda la legislatura, porque al final era el elemento clave, porque los números no daban de otra manera, tú has hablado de presupuestos, de que no salían, y ahí hubo muchos temas, como fue el tema de los despedidos de Lima, yo estaba recordando ahora, y algunas así de estos complejos, en las que la función vuestra, la función tuya en este caso, sobre todo como portavoz de Ciudadanos, fue la de hacerles llegar a consensos en algunos temas, sí, ¿no? En posiciones, yo sé que porque tengo una información directa de que hubo un momento en el que erais vosotros los que hacíais erais vosotros los que conseguís el consenso, mientras que el Partido Popular intentaba llevarse ahora a Getafe a su terreno para criticar al PSOE, tú eras la que intentaba que se juntaran para poder sacar algo aprobado. Claro, porque yo siempre he entendido la política como lo que es el arma transformadora. Tú puedes, con la política tú puedes transformar la vida realmente de los vecinos. Entonces, en mi cabeza no entraba dos fuerzas políticas que realmente son más afines, que podían ser con la mía, vosotros, ¿no? Claro. Que estaban en un enconamiento permanente y era, no se aprueban los presupuestos, ya era ¿por qué no? O una RPT, ¿no? No se aprueba una relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento, ¿por qué no? Y yo decía, vamos a ver, o sea, era casi como coger de las orejas de vamos a sentarnos y vamos a hablarlo, ¿no? Que yo creo que esto se puede solucionar, y es verdad que yo en este talante negociador sí, nunca me dolió en prendas, y eso lo sabes tú, y siempre lo he dicho, nunca me dolió en prendas apoyar ni de un lado ni del otro, porque si era bueno para mis vecinos, para mí era bueno. Entonces, bueno, yo ese papel sí que lo jugamos un poco de mediadores, ¿no? Esa palabra que está ahora tan de moda, pues de intentar poder, salvar algunos temas que eran importantes para la ciudad. En esa legislatura también, eso ya por arrimar la Juan mi sardina, como diría aquel, es verdad que teníamos el factor de que los lunes hacíamos aquella tertulia de la radio, que yo sé que tú has tenido mucha relación en ese caso con los medios de comunicación. Costó al principio, que al principio no, ¿mucho? Pues evidentemente vienes de fuera y no lo conoces, pero en aquella época, yo no sé qué valor haces tú, esas tertulias que teníamos creo que eran los lunes, si no recuerdo mal, los lunes venían los portavoces, porque a ti te tocaba venir siempre, porque eres dos y te tocaba venir siempre, y yo creo que eso es una cosa que también es positiva para la ciudad. No sé cuál es tu valoración. Pues yo creo que en eso sí que ha perdido Getafe. O sea, el no tener un medio al cabo, por así decirlo, al cabo de la calle, ¿no? O sea, que está totalmente pendiente de los temas municipales que les preocupan a los vecinos, el tratar temas como tratábamos tanto a nivel municipal, autonómico y nacional. Yo lo recuerdo como algo muy bonito, y aparte hoy, que es el Día de la Radio, parece que hemos elegido el día para acabar la entrevista. Yo tengo que decir que ahí es donde yo me curtí, pues ante las cámaras, ante los micros,
porque si visionáramos o escucháramos alguna de aquellas del principio, yo recuerdo cómo me temblaba hasta la voz cuando me ponía delante de un micro. Pues evidentemente una persona que nunca ha tenido que acometer el ponerse delante de un micro, también la responsabilidad de decir, oye, que lo que voy a decir, esto tiene un calado, lo pueden sacar. Entonces, yo lo recuerdo como algo muy bonito. Algunas hubo, en algún momento hubo algunas con mucha tensión. Las hubo. También, pero yo creo que era muy enriquecedor también de cara a todos los portavoces o a la gente que estábamos, porque ya no era lo que decías en un pleno, era el poder hablar abiertamente dentro de tu postura políticamente. Y debatir directamente. Eso es. Porque en el pleno ya sabemos cómo funciona, que son intervenciones muy cerradas. Es muy encorsetado, donde no puedes discutir, y es verdad que ese espacio sí que nos daba el decir, oye, pues es que tú estás diciendo esto aquí, pero luego resulta que cuando tienes que hacerlo otro, lo estás haciendo de otra manera. Y es una etapa, ya te digo, que yo... Una legislatura donde yo acudía a muchos medios, sí, claro. Pues también la expectativa de Ciudadanos en aquel momento, donde yo me curtí muchísimo de Getafe Radio, lo recuerdo, a pesar de que al principio iba con un miedo pavoroso. Estoy diciendo, el presentador me va a atacar todo el rato. Sí, yo decía, verás, y luego mira, terminamos siendo amigos y teniendo muy buena relación con todos los medios. Sí, porque tú es verdad que en eso es una cosa que también Es verdad que, bueno, hemos hablado mucho aquí de los medios desde que empezaba a hacer este nuevo proyecto, porque no todavía ha surgido, sabes que es un tema que a mí me encantan. Pero porque desgraciadamente cada vez hay menos medios por la precariedad en la profesión y demás, es una pena, pero tú siempre has tenido muy buena relación con los medios. Tú sabías, desde el principio más o menos llegaste a entender que era muy importante la relación en medios y que pudieran comunicar, digamos, el mensaje de Ciudadanos, el mensaje vuestro a la gente. Y ahí, que yo entiendo que no es fácil además, porque eso es un trabajo personal que hay que hacer, los que lo hemos vivido dentro lo conocemos, hay que hacer ese trabajo personal, pero tú te arremangaste del primer día y... Pero porque a mí se me dio en mi orgullo. Yo me acuerdo que en toda esa famosa campaña, que fue muy compleja, yo creo, no se recordará una campaña así en años, en la que yo viví cuando yo me presenté en Ciudadanos. Yo escuché tantas barbaridades sobre mi persona, ¿no?, que yo dije, bueno, pues ahora van a conocer a la verdadera Mónica. Y es verdad que medios que habían dicho burradas, pero soberanas burradas, yo me acuerdo un lunes en mi despacho, yo me senté con todos los medios de Getafe para, bueno, pues muchas veces pues para tratar plan de medios, que tú sabes que también se trabaja colaborativamente con los medios, y es verdad que yo al final afiancé una relación, y hasta de amistad en algún caso, no sé si la mantienes. con periodistas de Getafe, y creo que hacen una labor fundamental, porque si no al final el vecino al final se queda con pues yo creo que con el corte que ve a mediodía de televisión en su casa, y se piensa que la política que rige en su municipio es esa, y la política que rige en su municipio, lo que pasa en su municipio, realmente quien la enfoca son los medios locales, y que tienen una visión también del trabajo diario y de conocer a los portavoces o a los diferentes grupos políticos, y saber también, casi fiscalizan también, que es una parte muy importante, la fiscalización del trabajo que cada grupo hace. Y claro, los medios eso al final lo sacan y lo ponen en conocimiento. Lo que pasa es que es muy difícil en un municipio como este poder llegar, y más lo que estábamos hablando con la precariedad que hay en el sector y tal, el poder que hubiera un medio que pudiera realmente llegar bien a todos los vecinos. Lo hemos hablado con algún otro, Pedro Castro, por ejemplo, en la primera entrevista, y además con alguno. ¿Tú crees que sería necesario una radiotelevisión pública, local? Pues no sé hoy que es barato, porque hoy económicamente no tiene coste. Estamos grabando aquí con... Es verdad que hoy en día, teniendo un móvil y teniendo un foco y un micro, podrías hacer entrevistas en cualquier sitio. Yo creo que es importante que el vecino de Getafe conozca lo que pasa en su ciudad, que conozca también que muchas veces no es solamente el titular, que hay también mucha más gente trabajando, o a lo mejor oponiéndose a proyectos, sí, claro, y que tengan que explicar por qué se oponen, porque luego al final el voto, y eso está más que medido, el voto al final es un voto de reflejo nacional. Totalmente. Porque al final el vecino, en un pueblo mucho más pequeño, evidentemente el vecino sabe quién es el alcalde, quién son los concejales, quién no sé qué, y tienen un acceso mucho más directo porque es más pequeñito, pero esto ya es una gran ciudad, estamos hablando de casi 200.000 habitantes, que mucha gente no sabe hoy en día ni quiénes son los concejales en el ayuntamiento. Entonces, yo creo que sí que es un trabajo pues de divulgación y de información
que creo que no vendría mal ni haría daño tampoco a nadie. No, yo creo que tampoco. Acaba esa primera legislatura, nuevas elecciones municipales, 2019, y ahí, bueno, pues obtenéis un exitazo de resultado, llegáis a tener 5 concejales. Sí, 5 concejales, que luego perdimos un concejal, se ríe José Luis, vamos a explicarlo, pues se ríe porque el concejal que Ciudadanos pierde por 2 votos, por dos votos, aparte él estuvo en la Junta Electoral y puede dar fe que fueron 2 votos. Bueno, pues va en ganancia para Podemos. Ciudadanos pierde el 5.º concejal y Podemos consigue el 4.º. Bueno, pues pasamos de un resultado de 2 concejales a 5 concejales. Pero es un éxito para Ciudadanos. Es un éxito porque nos quedamos a 300 votos del Partido Popular. Eso quería decir también. Sí, entonces es un éxito. Aparte, Ciudadanos en este momento está en un momento pues álgido, ¿no?, de la política española y es un momento, pues la verdad que, fíjate que yo lo disfruté poco, eso como todo, luego al final siempre te exigen más de la cuenta y lo disfrutas poco, pero fue un momento... Pero tienes que sentir también una gran... personal, o sea, todos sabemos, lo has explicado tú antes, de que el voto es nacional y vamos, los que hemos estado en partido, sí, cuando la marca nacional hace todo y luego llegaremos a eso porque al final es el elemento fundamental. Pero tú habías hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo, durante esos primeros 4 años, con lo cual yo creo que tienes que tener, en ese momento tuvo que ser, aunque no te diera tiempo mucho a disfrutarlo, pues porque viene otra vorágine después, pero porque ya sabemos que esto no para, los que hemos estado dentro, pero bueno, era un reconocimiento a tu trabajo porque la verdad es que, pues eso, al final Ciudadanos en Getafe era Mónica Cobo. Sí. Si fueran 10 votos más o 10 votos menos, nunca sabremos los votos que aportó Mónica Cobo y su trabajo, pero... Y ahora llegamos también a esa parte que es verdad que no la hemos dejado, que hay una parte que es la de representación. ¿Qué dices tú? Que yo sé que tú en eso has echado muchísimas horas, y siendo sola como era aquella primera legislatura, le habías echado muchas horas a representación, a hablar con toda la ciudad, a estar en todos los eventos, en todos los colectivos. Eso, que los que estábamos, digamos, en el mundillo político, en comunicativo, lo sabíamos. Eso, por eso digo que al final sí tiene que ser un poco de satisfacción personal cuando el resultado es bueno. La satisfacción personal al final es el trabajo bien hecho. Entonces, al final, como era mi trabajo, y yo siempre lo he dicho, yo cuando trabajo para hacer un buen trabajo. Me da igual aquí, que allí, que donde esté. Entonces, al final, era parte de mi trabajo y, bueno, también unos réditos que te vienen a nivel nacional, pero sí te ves refrendada a nivel de la ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo pues que aquellas elecciones, el resultado, la semana siguiente se bajaba la Virgen y recuerdo de todas las felicitaciones de la gente de enhorabuena, que bien vaya el resultado. También recuerdo el resquemor de algunos de oye, cuidado con estos que vienen a comernos la tostada, ¿no? Eso también lo vives. Al final lo ves todo, porque cuando estás en un sitio también conoces a la gente, entonces se te escapan pocas cosas. Pero sí fue un momento donde sí que es verdad que te digo que no lo disfruté, porque cuando perdimos el 5.º concejal para mí fue un disgusto. O sea, sí, no, en vez de pensar, oye, acabas de duplicar un resultado espectacular, acabas de sacar, te acabas de quedar a 300 votos de la segunda fuerza, que éramos tercera fuerza en aquel momento del municipio, pues al final cuando perdemos el concejal para mí fue como... de que ha servido todo lo que he hecho, ¿no? Lo que tú decías, fines de semana, días... Yo no veía a mi familia y eso lo sabes tú. Yo me acuerdo de un editorial tuyo que sacaste sobre la conciliación y la política. De un fin de semana que... Yo me acuerdo de un fin de semana que empecé por la mañana y terminaba a las 3 de la mañana y tú decías, es que tampoco es sano esto. Y es verdad, no era sano, pero para mí era importante estar en todos los sitios. Y que se viera que detrás de Ciudadanos, de esa marca... que en aquel momento estaba muy en lo alto, había una persona que se estaba dejando la piel por sus vecinos y que sus vecinos les importaban. Entonces, nunca me costó hacerlo. O sea, tengo que decir que hoy en día pienso, ¿cómo lo hacías? Porque ahora digo, es verdad, ¿sabes? Pero lo hacía encantada y lo he disfrutado, y cada vez que he estado en un sitio he disfrutado de estar con una asociación o de estar en un evento, pues más a lo mejor a nivel militar, o lo he disfrutado, donde he estado lo he disfrutado, y eso sí que es verdad que es algo dentro de tu satisfacción personal que te llevas. Lo que pasa que luego ves lo que sacrificas. Claro, es una parte que no se ve. Y el sacrificio es muy grande, lo que tú dejas a un lado por estar al otro, ¿no? Entonces... Empezamos esa legislatura, ahí ya gana el Partido Socialista las elecciones, a ver si me acuerdo bien de los números. Venga, dilo que... De los números, yo creo que el Partido Socialista tiene 10 concejales, sí, ¿no? El Partido Popular 5
5, por eso faltaban esos 5 que estuvisteis a punto de quedaros y que estaban muy asustados en el Partido Popular de que les pudierais haber pasado, pues estuvisteis a puntito. Vosotros 4, los 5 que se quedan, 4 Podemos a la Getafe, y uno, bueno, 2 Vox y 1 Más Madrid. Que ya empieza a entrar Más Madrid y ahí esa entra Más Madrid y Vox. Entonces sí. Con 2 y un concejal. Sí. Entonces, esa legislatura sí que es una legislatura donde rápido, bueno, no fue tan rápido porque todo el mundo piensa que Podemos entró en el gobierno desde el principio y Podemos entró en el gobierno a finales del 20, principios del 21, ¿no? Sí, si no finales del 20, principios del 21. Si no lo recuerdo mal. Sí, que estamos hablando de un año y pico después, que ya estábamos en pandemia, que fue una legislatura... que fue una legislatura porque nos estrenamos casi con una pandemia. Sí que es verdad que yo... lo he dicho y lo he dicho muchas veces, donde yo creo que dimos la talla quien quiso darla, porque eso sí que fue por todos los vecinos de Getafe. No te voy a decir a ti las horas que trabajamos desde casa, desde la mañana a la noche. Sí que lo recuerdo como una época muy dura, porque cuando todo el mundo estaba con mucho miedo y nosotros teníamos más información que el resto de la ciudadanía, sí la recuerdo como una época muy dura porque te crea mucha impotencia el no saber cómo poder ayudar. Y es verdad que sí que ahí yo creo que los políticos de Getafe estuvimos a la altura, no todos, eso siempre pasa en todas las familias. En todas las profesiones. De decir, oye, nos aunamos y vamos a sacar adelante pues cantidad de ayudas que se sacaron, sí, todo lo que se hizo, y es verdad que se trabajó mucho. Y luego es verdad que luego entró, pues claro, en esta legislatura entran 2 fuerzas, Más Madrid y Vox. Vox desvirtúa lo que es el pleno, o sea, se convierte ya, esto ya sí que es un sálvame, el pleno empieza a perder una calidad abrumadora a las intervenciones, porque ves el desconocimiento, que yo no critico el desconocimiento que tiene un concejal, porque yo también le tenía, cuando yo entré, o sea, sí, lo has dicho al principio, que tuviste un tiempo para aprender. Eso es. Pero cuando tú ves que ese desconocimiento ya roza la osadía, porque da igual que sepas o no, voy a decir la burrada más grande, porque al final lo que intento es reventar un pleno, reventar otro. Al final la política se embarra mucho y yo la recuerdo como una legislatura más fea, o sea, a nivel también de trabajo de los propios concejales, o sea, pocos acuerdos, porque era como, esta es mi posición y de aquí no me voy a meter, me da igual lo que pase. Si no hay presupuesto, pues no los hay, como si pasa lo que pase, me da igual, porque yo voy al no por no, o sea, bueno, pues a impedir. Es verdad que es una legislatura ya que se define más como ya se definen como los 2 bloques. Sí. Es como hay un cambio. La legislatura anterior, como que te he hablado yo, que incluso vosotros llegasteis a mediar ahí, porque había como un juego distinto en números, si quieres decirlo, o por relaciones, y ahí empiezan a definirse. De la pandemia se definen ya como los bloques, por llamarle de una manera, aunque cada uno con sus diferencias, porque, bueno, pues eso, tú has dicho lo de Vox y tú tuviste muchos problemas en el pleno con la gente de Vox, te atacaron incluso personalmente, o sea, estas cosas, pero, y bueno, la izquierda también había sus rencillas, no vamos a decir una cosa por la otra, pero me refiero que al final sí que hay como que se van definiendo ya el pleno nuevamente como un sitio de 2 bloques. Sí, aparte también la política nacional en eso ha hecho un flaco favor, o sea, la polarización política que llevamos viviendo pues los últimos 4 o 5 años en este país, no beneficia, yo siempre lo digo, o sea, la polarización es lo peor que le puede pasar a un país, a un municipio o a una comunidad, porque al final no se avanza, o sea, el cuanto peor, mejor, oye, pues te puede dar muy bien, porque ese discurso que a lo mejor tus jefes están haciendo en otras alturas te puede ir muy bien como rédito electoral, pero tus vecinos son los que te están pagando el sueldo. Con sus impuestos, con su sacrificio. Entonces lo que yo creo es que se desvirtúa y no se habla de lo importante. Al vecino no le preocupa, vamos a poner el caso, la amnistía en este momento, le preocupa cómo pagar sus facturas a final de mes, le preocupa cuando tiene un problema o pierde un trabajo, cómo poder acceder a un plan de empleo o cómo poder acceder a una ayuda para pagar los suministros de la luz. Fueron cosas que se hicieron en aquella legislatura y que al final, con ese embarramiento, con esa forma tan fea de hacer política, bueno, pues queda el no, o queda esa política de bloques que yo creo que no suma para nada, que aparte molesta, y que yo creo que un concejal no se lo puede olvidar nunca, que cuando se sienta en un salón de plenos está representando a toda la ciudadanía de Getafe. Y creo que, igual que cuando tú vas a una iglesia tienes un decoro y te comportas bajo las normas canónicas que rige la iglesia, cuando tú entras en un pleno
y es una institución pública, esto no es el bar, ni un mercado. Y eso era algo que a mí me molestaba profundamente en los debates en la última legislatura, porque aquello es que ya parecía pues el bar donde nos ponemos a farrullar y a decir cuatro cosas, pero sin llegar a un calado, o sea, sin tener propuestas de calado para tu ciudad o con un desconocimiento de decir, bueno, da igual que salga el sol por allí, que salga el sol por allí. Entonces, fue como una legislatura, yo la recuerdo como más fea, más embarrada. Justo después de las elecciones parecía que estaba más cerca la posibilidad de que Ciudadanos gobernara con el PSOE. Porque veníamos desde la legislatura anterior que veníamos, lo que hemos estado contando, daban los números ya, porque anterior Julián no había. ¿Surgió? ¿Hubo alguna vez esa propuesta de llegar al gobierno? ¿Te dijo Sara Hernández alguna vez la posibilidad de gobernar? Nunca ni yo allá, nunca. Porque, a ver, cuando conoces al PSOE, también sabes de cuáles son sus tendencias. Sara Hernández empieza a gobernar sola. De hecho, fíjate que yo siempre pensé, esto es algo que yo creo que no lo he dicho nunca públicamente, que iba a hacer aquella legislatura sola. Porque lo pudo hacer con 8 concejales. Encima tenía 2 fuerzas, nos tenía a nosotros y tenía a Podemos. Era lo más cómodo, después de donde venía. Claro, o sea, para poder decir, bueno, si que tú no me apoyas esto pues tengo a Ciudadanos o tengo a Podemos que lo negocio en un plan, ¿no? Pues para poder sacarlo. Entonces, pero es verdad que luego la política nacional vuelve a marcar. Claro. Vuelve a marcar todo y se producen esas elecciones del 10 de noviembre, donde Ciudadanos queda desdibujado del mapa nacional, donde Podemos, llega a un pacto con el gobierno entonces ese pacto que se da arriba, en cuanto lo ves, sabes que es una escala que va a bajar para abajo y que también a lo mejor en algunos sentidos tenía más lógica que gobernara con Podemos que no con nosotros, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que vino marcado por por la política nacional, que al final son políticas de pactos y eso tú sabes también, como yo, cómo se da ahí. Y bueno, era algo más lógico y más normal. Sí, que al final es ese momento nacional que dices tú en el que igual gira el bloque. Eso es. Veníamos hablando de un contexto municipal muy distinto. Fíjate que si esas elecciones nos hubiéramos mantenido en el resultado de abril, donde Ciudadanos tenía 57 diputados, y se hubiera dado aquel famoso acuerdo de gobierno con el PSOE, posiblemente el gobierno hubiera sido PSOE-Ciudadanos, porque había un gobierno nacional. Pero como esas elecciones se repiten y el resultado es el que es, y se da un acuerdo a nivel nacional, tiene más sentido que 2 fuerzas afines que ya tienen un acuerdo y están gobernando en el gobierno nacional, caiga para abajo y pueda un año costó sí, que se reeditara lo mismo de arriba. Sí. No fue fácil tampoco. Pero bueno, eso yo ahí no sé cómo se dio, pero sí que tenía más sentido que fuera con Podemos que con nosotros. Y ahí va avanzando la legislatura, pues entra Podemos en este caso al gobierno. Digo, yo creo que es una legislatura que al final se define como... Va empezando de una manera pero acaba de otra, porque ya aparte de la pandemia acaban habiéndose los 2 bloques y llegamos a las elecciones otra vez de 2023. Y ahí, no sé, ¿cómo lo veías ya antes de las elecciones? Porque la verdad que, claro, venían de los resultados anteriores. Estaban las elecciones de 2021, si no recuerdo mal, las autonómicas, que marcaron la separación de Ciudadanos a nivel autonómico. Pues yo, es verdad, y eso lo sabe quien estuvo muy cerca de mí en esos momentos, yo hubo un momento que planteé no presentarme porque sabía evidentemente lo que iba a pasar. El reflejo de voto nacional era un partido desaparecido y muerto, porque había pasado, ya no lo del 10 de noviembre, donde nos quedamos desdibujado, Albert Rivera dimite, el partido se convulsa, por así decirlo, pero nos vamos al 21 con esa moción de censura en Murcia que provoca las elecciones en la Comunidad de Madrid y con un relato de la presidenta de la Comunidad de Madrid abrumador casi que, bueno, Juana de Arco no la podía superar. Entonces, cuando ya también pierdes la Comunidad de Madrid, que para mí es la joya de la corona a nivel también nacional de las comunidades, el partido estaba muy tocado. Y cuando encima tienes un voto de reflejo nacional en un municipio tan grande, yo sabía que era muy, muy, muy difícil presentarte. O sea, presentarte y sacar algo. Sí, tener representación otra vez. También es verdad que ya lo hice por pundonor. Es decir, bueno, lo arranqué y lo termino. O sea, nadie más podrá decir que ha sido concejal, o sobre todo concejal mujer de Ciudadanos en este municipio, más que yo. Entonces, bueno, al final, por pundonor, pues decidimos presentarnos, igual que en otros muchos más municipios. Yo hice
seguí trabajando igual que he trabajado durante esos 8 años, hice la campaña que consideré que tenía que hacer y luego los resultados así fueron. Ya está, no hay más. Y luego, el día después, ¿cómo es? Después. Muy duro, ¿eh? Muy duro porque yo aquella noche me quedo... Siempre, cuando tú sabes que algo es difícil, no es imposible. Y siempre dices, porque yo me acuerdo que la gente me decía, Mónica, a ti la gente te conoce mucho, te valora mucho, tú misma sacas un concejal. Yo decía, madre mía, 5.000 votos, es una locura. Lo que necesita una fuerza política para entrar. Yo decía, qué difícil, lo veía difícil, pero siempre te queda... Pero yo ya aquella noche, cuando empecé a ver los resultados en todos los sitios, fuera, o sea, estamos fuera. Aquella noche yo hice un ejercicio de responsabilidad como madre que soy. Yo no quería que mis hijos me vieran mal, porque evidentemente estaba mal, y llego a casa muy entera. Casi yo creo que llego noqueada, en shock, porque te quedas en shock. Claro. Y no sabemos si me dio un infarto o una crisis de ansiedad severa. Lo que sí sé que pensé que me estaba muriendo aquella noche. No podía, o sea, fue algo... Y luego a partir de ahí, llorar mucho. Llorar mucho porque dices, no ha servido de nada. Impotencia, ¿no? Entiendo. No todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, todo lo que me he desfondado, no ha servido de nada. Pero luego al final, después de todo lo malo, evidentemente el dolor tiene que existir, porque si no, yo hubiera estado aquí para cobrar un sueldo y me hubiera dado igual. Yo sé que hay gente que, oye, pues nada, que me voy, que no pasa nada. Pues estupendo, porque te importaba poco. O sea, a lo mejor te importaba tu sueldo, o tu silla, o tu tarjeta de visita donde decía que eras concejal, pero a mí me importaba lo que hacía. Entonces, cuando a ti te importa lo que haces, es como si tú estás cuidando y criando un bebé, una criatura, y de pronto y porrazo, sin que tú hayas hecho nada malo, porque yo mi trabajo creo que fue un trabajo bastante digno, de pronto y porrazo, sin comerlo ni beberlo, te lo quitan. Y eso hay que encajarlo. Hay que encajarlo en la cabeza, y la cabeza es puñetera, ¿eh? Pero una vez que pasa todo eso, te queda la satisfacción de decir, oye, te quiere un montón de gente, Mónica. Es decir, el reconocimiento al final de la gente, porque, vamos, los que somos aquí de Getafe y nos movemos en los 22, se sigue diciendo, ¿no? Pues joder, es que Mónica hizo un gran trabajo, Mónica estaba en todos los sitios, a Mónica se le escuchaba en todos los lados, ese reconocimiento queda. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo me he sentido muy respetada. En círculos donde yo me he presentado en algún sitio donde la gente ha volteado cabezas diciendo, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí la de Ciudadanos? Sobre todo al principio. ¿Te acuerdas? Claro. Pero al final yo decía, si son mis vecinos, es que me da igual, o sea, al final me da igual que tú votes a uno, que tú votes al otro, si al final lo que a mí me importa es poderte solucionar un problema, ¿no? Entonces a mí lo que me queda es eso, la satisfacción y el cariño que yo sobre todo durante el verano, he recibido de muchísimos vecinos de Getafe, que a día de hoy me siguen llamando por teléfono para ver cómo estoy, cómo me va y tal, y eso es algo que te llevas. Claro. Y no todo el mundo creo que se lo puede llevar. Yo creo que todo el mundo no se lleva eso. No sé qué. Hay una cosa que has dicho y me parece importante. ¿Tú crees que a alguien le interesaba que te presentaras en las elecciones y alguien te intentó influir para que te presentaras? ¿O te dijo, tienes posibilidades aunque no las tuvieras? Bueno, tú sabes cómo es la política, ¿no? O sea, yo saqué 2.000 votos. O sea, solamente hay que ver los resultados electorales. Y el que quiera que saque lectura. Lo dejamos ahí. Cada uno que saque su lectura. Hay otra cosa más que no sé si quieres hablarla o no. Bueno, antes de que pasemos a eso, sí hay una cosa que sí quiero decirlo, porque es verdad que nosotros en su día nos echamos una risa. Yo creo esas cosas que ahora se pueden contar. Claro. ¿No? Que fue cuando yo entré en Podemos, que parecía que Podemos que estaba muy mal y tal, y tú me dijiste, te vas a ir a Podemos y va a desaparecer. Y luego te dije yo, pero lo mismo desaparece Ciudadanos. Y al límite que estamos... Al límite que estamos los dos. Ahí va la cosa, ¿eh? Ahí va, O sea, que Podemos sigue en el ayuntamiento, pero tiene una mala pinta también, que tengo que reconocértelo. Porque son ciclos políticos. Y nacionales, y lo has explicado tú perfectamente. Sí, yo creo que el caso, con cada uno con sus matices, pero es prácticamente lo mismo, porque surgieron en el mismo momento y cualquier historia. Pero yo, estos días cuando iba a hablar contigo, digo, esto lo tengo que sacar yo de la conversación, nos tenemos que echar una risa, porque al final se ha quedado prácticamente así. Y es una pena, ¿eh? Es una pena, y te digo por qué, porque creo que tiene que haber fuerzas que ejerzan un contrapunto. Porque se puede hacer política desde la opinión diferente y respetando a tu adversario político, porque siempre hay un punto de acuerdo en común, y tú lo sabes porque hemos llegado o sea, yo he llegado a acuerdos de sentarnos tú y yo en una mesa y poder llegar a acuerdos. Claro que sí. Entonces, yo creo que es una pena
que en el panorama político, según se está poniendo, y al final volvamos al bipartidismo, ¿no? Que la gente luego vota con la nariz tapada, Sí. porque vota lo menos malo, no vota a quien le representa y dice, bueno, es que pero con la nariz tapada voy a votar al otro, porque yo es verdad que ahora mismo veo el panorama y ahora sí que yo digo, no me representan, ninguno, ¿me entiendes? O sea, y es algo que al final, cuando la gente tiene que votar y dice, bueno, pues venga, Málaga o Malagón, pues venga, lo echamos casi a suertes, ¿no? Y estás decidiendo qué se van a hacer con tus impuestos, ¿eh? Y quién va a manejar tu vida en los próximos 4 años. Y la diferencia... No sé si hablar de ello, pero de las traiciones. Cuando ves a gente en el pleno que ha estado militando en tu organización política y que sigue de concejal... No, pues mira, es que no me merece ni comentarlo. Yo creo que cada uno se define... Yo creo que cada uno se define con sus actos. Yo tengo una camisa que es la que me pongo por la mañana. Por la tarde no me pongo otra. Hablemos de cosas de la ciudad, de cómo está la ciudad, de cómo la ve Mónica Cobo ahora, con pues eso, es una nueva legislatura, han pasado un montón de meses desde las elecciones, un nuevo año. ¿Qué problemas considera Mónica Cobo que tiene la ciudad, que tiene que afrontar lo antes posible, o aquellas cosas que cree Mónica que se tienen que hacer, que no se han hecho en estos años? Bueno, más pues urgentes. El empleo, que yo creo que es lo que más le puede preocupar al final a cualquier persona, ¿no? Cuando tú pierdes tu trabajo, pues pierdes tu seña de vida, porque al final es lo que te mantiene en la vida. Creo que hay que trabajar en planes de empleo, sobre todo también en el acceso laboral para mujeres mayores de 45 años, que es una edad compleja, y también para hombres, igual que para mujeres, porque parece que una vez que la gente ya cumple 45 es como... Ya es mayor. Sí, y yo creo que tienes un bagaje en esta vida que a lo mejor tienes una riqueza que una persona, pues a lo mejor más joven, no tiene. Yo creo que se tiene que seguir trabajando en accesibilidad, poner en marcha por fin ese plan de accesibilidad en su totalidad, aunque se ha ido avanzando, creo que se tiene que trabajar. En los mayores es algo que está muy focalizado el municipio, con lo cual creo que el trabajo es bueno. Creo que bueno, pues el tema de la vivienda, que es un tema que preocupa fundamental, el acceso de la vivienda a la gente joven. O sea, yo lo veo por mis hijos, a la dificultad que puede tener una persona que aún trabajando no puede acceder a una vivienda. Y creo que yo creo que ese es el gran escollo que tienen las administraciones públicas en la próxima década. Porque al final o hay que cambiar el modelo de vivienda para que la gente pueda acceder, porque la gente necesita, o sea, tú tienes que hacer tu proyecto de vida, y tu proyecto de vida lo haces, evidentemente, cuando tú sales de casa de tus padres y comienzas a andar en el mundo ya casi prácticamente solo, con tu vivienda y tal. Y yo creo que es uno de los problemas más acuciantes que puede tener el municipio ahora mismo, bueno, quitando ahora las obras, que es lógico, pero cuando un municipio está de obras, bueno, pues los accesos se cortan y tal. Pero yo creo que, bueno, quedan cosas por hacer, pero... ¿Y los límites del propio ayuntamiento a la hora de afrontar, de resolver los problemas, eso cómo lo has vivido? Me explico. Es decir, las competencias. Sí, ese marco tan loco de las competencias por un lado, de los problemas para poder contratar, de los problemas para poder gastar. Bueno. Todas estas cosas que las conoces bien porque las has trabajado durante estos 8 años. Eso, no sé, ¿qué reflexionarías tú al respecto que la gente le pueda llegar a interesar en el sentido de el ayuntamiento no puede resolver los problemas, por un lado por el tema de competencias que has hablado, por otro lado falta de personal, que faltan todas las delegaciones, lo sabes, y luego tenemos, como yo siempre digo, millones de euros en la cuenta del banco. Eso es algo que es inexplicable, o sea, que dices, ¿cómo es posible que un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 180 millones de euros tiene 100 millones en el banco? Tiene un superávit, ¿vale? Es verdad que es más fácil que la gente entienda en el banco que si hablamos en términos de superávit. El superávit viene por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde dice que que cualquier administración pública puede ejecutar el 80% de su presupuesto y un 20% se destina a la deuda, que en este caso el Ayuntamiento de Getafe no tiene, o para inversiones me parece que eran inversiones, ¿no? Sí, lo remanente, la inversión financieramente sostenible. No me salía la palabra. Pero al final... el ayuntamiento, el presupuesto, tú ves un presupuesto de 180 millones y dices, madre mía, lo que yo haría aquí. Pero claro, la gente lo que desconoce es que el presupuesto está conformado por 6 capítulos, donde el primero y el segundo capítulo se comen
el 70% del presupuesto, es el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo 1, para que la gente entienda, es el dinero que pagamos a nuestros trabajadores públicos, todo el personal contratado de la administración, desde jardineros a los técnicos, todo lo que comprende, y luego el capítulo 2, que son las obligaciones que tiene reconocidas, que son contratos externalizados, que también es un gasto de personal. Entonces luego hay un encaje ahí muy pequeño para poder bueno, pues hacer mejoras en la ciudad. Yo creo que los ayuntamientos están muy atados. Creo que los ayuntamientos han cumplido, creo que es la única administración que cumple con la ley de estabilidad presupuestaria, que las comunidades tienen deudas millonarias que siguen pagando los vecinos de a pie, y que creo que tiene que haber un cambio profundo legislativo en que, oye, sí, yo cumplo, déjame que yo pueda ejecutar ese dinero, que al final ese dinero en un banco también cuesta dinero. ¿Cuántas veces habéis aprobado en el Pleno los costes de esas comisiones bancarias? Pues todos los años, las tienes que aprobar todos los años, y no son comisiones pequeñas, o sea, se podían hacer cositas con ese dinero. Entonces es al final una pescadilla que se muerde la cola, y que creo que tiene que haber un cambio legislativo profundo en ese sentido, de decir, oye, yo he cumplido, no tengo deuda, cumplo con mi estabilidad presupuestaria, déjame reponer a los trabajadores, que tampoco puedo contratar, y déjame que pueda ejecutar mis presupuestos al 100% y poder endeudarme, si tan siquiera llegara el poder decir, me endeudo para poder mejorar mi ciudad. ¿Qué proyectos de los que habéis estado empujando? Porque evidentemente en 8 años habéis estado empujando muchos proyectos, pero ¿qué proyectos te has quedado con las ganas de verlo hecho mientras que fueras concejal? Los corredores seguros. Fue algo que yo desde el 19 al 23 he sido muy persistente con ellos, de que se pusieran en marcha, y yo me fui habiendo solamente un proyecto aprobado. Me da pena porque aparte era, para que la gente lo entienda, bueno, pues son corredores donde la gente pueda transitar con seguridad por la noche, evidentemente, y sobre todo más encarado hacia la mujer y hacia la violencia tanto física como sexual que sufrimos las mujeres. Entonces, bueno, que la mujer pueda pasear tranquilamente, aunque sean las 3 de la mañana. Ese es un ámbito en el que has tenido mucha pelea, digamos, en la bancada de la derecha con el tema de... Porque tú, vamos, no has tenido ningún problema en hablar de violencia de género, de hablar de violencia machista. Violencia machista. Yo nunca he hablado de violencia de género, siempre he hablado de violencia machista. Tú siempre lo has puesto en esto y has tenido muchos problemas, y sobre todo esta legislatura donde, bueno, desde la bancada de Vox se te ha estado atacando, de lo que decía antes, directamente, y especialmente por este tema, porque no te arrugabas y porque tú siempre has estado diciendo lo que decías y lo que pensabas en ese ámbito. Porque yo siempre he defendido que una mujer, cuando recibe malos tratos, nadie le pregunta a quién vota. Yo soy mujer y me he enfrentado al techo de cristal, me he enfrentado a la desigualdad salarial y me he enfrentado a muchísimos temas que se pueden tratar en un pleno. Hacer demagogia con este tema, que lo que suelen hacer algunos, o ridiculizarlo, bueno, pues yo creo que en la época de Cromañón estaría bastante bien, pero en la época actualmente que vivimos, pues bueno, también dice dónde están sus políticas. Nunca me he arrugado ni me arrugaré, o sea, eso sí que es verdad, he defendido a las mujeres a capa y a espada, porque creo que las mujeres hemos perdido mucho en la historia, hemos estado invisibilizadas durante siglos, que a la mujer le queda mucho por avanzar, que aunque se han conseguido muchos derechos, pero creo que seguimos sufriendo pues el techo de cristal, los suelos pegajosos, seguimos sufriendo todo eso, ¿no? Y al final, vamos, quien me conoce lo sabe, yo no podría haber estado nunca en un pleno diciéndole el argumentario que me hubiera dado mi partido, aún estando en contra de mis ideas, porque no lo hubiera hecho nunca. Entonces, yo he defendido a las mujeres dentro evidentemente, de mi posición política. Siempre he pensado que esto es un camino que tenemos que hacer conjuntamente los hombres y las mujeres. O sea, al hombre no se le puede excluir, porque al final nosotras llevamos el peso de la educación casi mayoritariamente, aunque ahora es verdad que el hombre poco a poco va cambiando, poco a poco. Pero nosotras también, y vosotros, hay que influir en las generaciones venideras en que esas tareas tienen que ser compartidas, y que no es responsabilidad de una mujer tener que limpiar en tu casa o tener que llevar a los niños al médico. O sea, es responsabilidad de 2 personas en el caso de que la familia sea, en este caso, pues una familia formada por hombre y mujer. Cuando ya es una familia monomarental
En este caso, pues la mujer se enfrenta a muchísimas dificultades y yo siempre lo he dicho, admiro profundamente a todas aquellas mujeres que tienen familias monoparentales y aquellas mujeres que dan el paso, porque es un paso que hay que dar y tienes que ser muy valiente, de salir de un matrimonio o de salir de unos malos... la gente no sabe lo que sufren esas mujeres. O sea, al final, bueno, pues quedan esos mensajes vacíos que al final es lo que cala en la sociedad. Porque si lo vemos, hoy en día la gente más joven está siendo más, o sea, está volviendo a retrotraerse en el tiempo y a conductas mucho más machistas y más profundas que casi antes ya se habían erradicado y que ahora hay esos comentarios que a mí me asustan. Yo digo, vamos, yo tengo un hijo y le digo, mira, es que te oigo decir eso y te pego un bofetón que te pongo la cara al revés. Porque, o sea, una mujer tiene el mismo derecho a ser respetada igual que lo es un hombre. A un hombre, fíjate, y es algo que en política también pasa mucho. A un hombre en política no se le cuestiona, ¿no? El hombre toma una decisión y oye, fantástico. O sea, y bueno, ya si eres guapo, esto ya es la repera, porque es que tienes un talento, tienes un porte. Una mujer, al contrario, toma una decisión, encima que sea mona. ¿Por quién? Lo primero que es quién la ha puesto ahí. ¿Por qué la ha puesto ahí? Nunca nadie dice, oye, es que vale. Es que esta persona vale. O sea, y la mujer sí sufre esa lupa. El hombre no. El hombre es maravilloso, o sea, pero nosotras sufrimos encima esa lupa de, oye, encima no seas mona, porque como seas mona, ya eres un florerito que te han colocado ahí por cuota. Es muy triste, ¿eh? Eso es verdad. Es muy triste. Ahora en el pleno del ayuntamiento, antes llegó un momento que había más mujeres portavoces que hombres y hemos empezado, si no estoy echando mal las cuentas, al contrario, ahora esta legislatura ya vamos otra vez para atrás, volvemos para atrás. Sí, bueno, yo en el pleno he llegado a escuchar descalificativos, o sea, de cualquier índole, a cualquier portavoz, ¿eh? O sea, que ha habido momentos, y eso tú lo sabes, donde yo he dicho que la falta de respeto, o sea, porque eso a un hombre no se le hace. Es que esa es la diferencia. Sí, eso está claro. O sea, a un hombre no se le hace, y a la mujer se la hace para amedrentarlo, como tú has dicho. O sea, yo todos los ataques que he sufrido ha sido para que yo me plegara. No, yo plegarme, no me he plegado ni ante mi padre. O sea, fíjate, ante nadie. Es así, o sea, entonces, bueno, pues al final sí son desigualdades que la gente dice, no, es que, bueno, las siga habiendo y las seguimos sufriendo, ¿eh? ¿Volvería Mónica Cobo otra vez a presentarse a las elecciones si surgiera la posibilidad como hace 8 años? Sabiendo lo que sabe ahora. Si sabiendo, surgiera otra oportunidad. Pues a mí mi padre siempre me ha dicho que en esta vida no se puede decir de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, porque posiblemente te pongan el agua y la bebas y el cura sea tu padre. No lo sé. Habría que estudiar profundamente el proyecto y, como tú dices, cuando conoces también sabes lo que te dejas a un lado, que es mucho. O sea, tu vida personal la sacrificas, o sea, prácticamente. Si quieres hacerlo en la medida que yo lo hice. O sea, se puede estar en política, oye, vengo en pleno, me lo llevo, los fines de semana son para mi familia. Yo solo he escuchado, yo he escuchado de concejales, no, es que los fines de semana son para mi familia. Y yo pensaba, oye, es que los fines de semana hay que estar con las asociaciones, con las entidades. Es que este municipio tiene una vida que no para. Para esto, pues oye, te apuntas a un club de ajedrez. Tú también he escuchado a alguno que se estaba mejor en una dirección general que de concejal. Bueno, evidentemente. Yo también lo he escuchado, sí. Es que los fines de semana era muy Entonces, yo eso es verdad que no era algo que no compartía. Yo decía, no, yo estoy aquí para trabajar y para trabajar tanto en un pleno, en una comisión, en todo lo que tienes ordinariamente dentro del ayuntamiento, como para estar con los vecinos, que aparte son los que te dan ese chute también de energía y los que al final nos trasladan cuáles son los problemas. Un político no puede estar sabiendo todo lo que pasa. Es imposible. O sea, al final, si no tienes ese contacto, bueno, pues 4 eslóganes bonitos y tal, y luego, bueno, si tienes suerte te va bien, que no, pues te irá como te tenga que ir, pero yo creo que ese contacto y ese trabajo diario con las asociaciones, entidades, hay que hacerlo. Es verdad que vosotros, creo que Ciudadanos ha sido porque el Partido Popular nunca participa en los consejos de participación y de estas cuestiones, que podemos tener seguro que nuestras opiniones sobre si funcionan mejor o peor o hasta qué punto,
pero ellos no participan nunca, pero vosotros siempre habéis estado participando en todos los consejos, en todos esos ámbitos de participación, y además yo creo que eso es una parte del reconocimiento que luego se hacía a la gente. Aparte de tu trabajo de representación institucional, está esa parte de participar en los consejos. Hombre, porque al final en un consejo quienes están representadas son las entidades y las asociaciones del municipio, y son los que trasladan realmente los problemas principalmente que tú puedes sufrir en movilidad. O sea, al final todas las asociaciones o entidades que trabajan en ese ámbito conocen mejor, muchas veces mejor que los técnicos del ayuntamiento, cuáles son los problemas que tiene Getafe a nivel de movilidad. Tú te vas a un consejo de mujer, como yo he estado 8 años, y evidentemente ves los problemas que al final también tienen las mujeres en ese ámbito. En el consejo de discapacidad, exactamente igual. Entonces, si tú al final estás aquí para que te pongan un papel delante, o me da igual, no te pongan un papel delante y digas aquello que se te pase por la cabeza, pero ese contacto real, que es el que te pone los pies en el suelo, no lo tienes, para mí queda descompensada la política. La política se hace con la gente y para la gente. ¿Cuál es el momento más difícil que has visto tú estos 8 años en el ayuntamiento? Lo que te ha tocado vivir. Más allá de la parte política, de las elecciones y todas estas cosas. Que tú hayas visto. ¿Algún hecho que sucediera que te llamara a ti mucho la atención? Pues es que... Si te acuerdas de algunos, no pasa nada. Tampoco. He visto enfrentamientos grandes, he visto grandes faltas de respeto. O sea, creo que el respeto es algo que no puedes perder nunca, aun cuando no estás de acuerdo. Sí, yo me refiero sobre todo a situaciones difíciles de, pues eso, de vecinos que han ido a pedir ayuda, o de situaciones que has tenido ahí que has visto tú que has dicho, joder, gesto que sea muy, muy difícil y no pudiera... ¿Te acordabas de alguna vez? La pandemia fue una situación de verdad, o sea... Se verá que no llegaban a todo el mundo por todos los lados peticiones de socorro. Sí, o sea, la pandemia yo la recuerdo como un momento muy duro de poder... O sea, porque la gente, claro, te llamaba con la desesperación propia de lo que estábamos viviendo en aquel momento. Y luego, dentro del ayuntamiento, pues los despedidos de Lima, aquello fue, o sea, porque tienes que recibirlos también en tu despacho y cuando la gente te cuenta sus situaciones es muy difícil. Las maestras de escuelas infantiles también, al final es complejo, o sea, estamos trabajando con capital humano y al final somos personas y es muy difícil que no te toque. Yo recuerdo situaciones vividas en plenos muy tensas o muy duras de algún vecino y también sufrir la impotencia de decir, no puedo hacer nada por ayudarte, tampoco yo tengo la capacidad, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo no gobernaba, sobre todo eso, o sea, cuando alguien venía a tu despacho y te decía, yo he llorado, posiblemente también muy devastador, recuerdo, porque también me marcó mucho el fallecimiento de los 2 niños, aquello fue muy, muy, muy duro también de encajarlo, pero hay muchas situaciones y situaciones muy complejas que la gente desconoce y que tú tienes abierta la puerta de tu despacho y el vecino no mira. El vecino cuando tiene un problema va. Y acabamos. Y lo más divertido, ¿alguna anécdota de estas que diga, vamos a contarla ahora, que la puedo contar? Bueno, que nos echemos una risa. Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien porque yo tengo un talante de que al final el trabajo es lo que es y he intentado siempre tener buena relación con todos los concejales, con todo el mundo. Los carnavales era un momento muy divertido. Y me ha hecho mucha gracia porque he dicho, joder, no hay elecciones, no ha habido nadie. Yo he estado 8 años, o sea, tú eso lo sabes. Sí. Aparte era un momento que yo lo he disfrutado mucho, ¿no? Porque al final te disfrazas, estás ahí en el ambiente y tal. Los concejales bailábamos, o sea, nos lo hemos pasado muy bien. Y este año, cuando he visto la foto, digo, hostia, no ha habido elecciones porque no he visto a nadie, salvo el gobierno. Pues ese tipo de cosas son las que hablábamos antes, ¿no? Al final, bueno, lo fácil es fácil para todos, pero bueno, son caminos que cada uno transita como considera. Y recuerdo, pues, así anécdotas con Hugo. Me acuerdo mucho de Hugo en los plenos porque me acuerdo que gritaba y todos decíamos, ¿por qué grita? ¿Por qué grita? Si todos tenemos micrófono, ¿no? Y me acuerdo del arbolicidio, aquella frase que me dejó perpleja. Pues, sobre todo el cariño personal, y relaciones personales que también
entablas con concejales o con asesores, como puede ser tu caso, con el cariño. Al final, yo creo que lo que nos define a todos es cómo la gente nos ve, con qué se queda la gente de ti. Entonces, yo en eso me he ido contenta. Pues Mónica, muchísimas gracias por charlar Nada. este ratito conmigo. Porque yo creo que es una cosa que creo que hace bien a la ciudad. Que mal no vamos a hacer porque estemos un rato charlando y que creo que hace bien. Porque para quien le quiera escuchar y quiera conocer las opiniones de Mónica Cobo después de haber pasado por el ayuntamiento, Sí. creo que son reflexiones que son interesantes y que tienen que quedar ahí constancia, como le decía el otro día en la carcelada. Así que muchísimas gracias. A ti.